¿México es un país que vende copias baratas de dulces europeos? Esa fue la pregunta que se le atravesó en la garganta a una joven alemana criada en un ambiente estricto, casi obsesivo, donde las tradiciones no se discutían, se respetaban. Una tarde de verano, después de muchos años de distancia, ella llegó a México para reencontrarse con su padre. No venía como turista común. No venía buscando playas, ruinas, tacos, mariachis ni fotos bonitas para redes sociales. Venía con una sola intención: volver a ver al hombre que había dejado Alemania para trabajar en ese país lejano del que ella sabía muy poco y del que, para ser sinceros, tampoco esperaba demasiado. Se llamaba Clara Schneider. Había crecido en un pequeño pueblo de Baviera, entre calles de piedra, campanas de iglesia y una pastelería familiar donde el olor a mantequilla, huevo, azúcar y madera quemada parecía formar parte del aire. Para ella, el Baumkuchen no era simplemente un pastel. Era una herencia. Era la voz de su abuelo. Era el orgullo de una familia. Era una tradición alemana que, según le habían enseñado desde niña, debía conservarse intacta, sin mezclas, sin atajos, sin ocurrencias modernas ni versiones comerciales hechas para vender rápido. Pero ese verano en México, todo lo que Clara creía saber sobre la tradición estuvo a punto de romperse. Y lo más polémico es que no sucedió en un museo, ni en una conferencia gastronómica, ni en una cocina elegante con chefs famosos. Sucedió en un Oxxo. Sí, en un Oxxo mexicano. Entre refrigeradores con refrescos, anaqueles llenos de papitas, galletas, café de máquina, pan dulce empaquetado y gente entrando con prisa para apagar la luz, comprar cigarros o recargar el celular, Clara encontró algo que le provocó una mezcla de rabia, indignación y confusión. En un estante vio un pastelito empaquetado que llevaba un nombre que ella consideraba casi sagrado. Un pastel de capas, de forma circular, inspirado en aquel postre que en su familia se había preparado durante generaciones. Pero no estaba en una vitrina de cristal. No estaba acompañado por una explicación histórica. No costaba una fortuna. No había un maestro pastelero con uniforme blanco detrás de él. Estaba ahí, en una bolsa de plástico, junto a productos comunes, con un precio ridículamente bajo. Clara sintió que alguien acababa de pisotear la memoria de su abuelo. ¿De verdad México se atrevía a tomar una tradición europea, meterla en una bolsa barata y venderla como si fuera cualquier panecillo de tienda? ¿De verdad algo que en Alemania representaba paciencia, técnica, disciplina y orgullo artesanal podía terminar en un estante de conveniencia, al lado de unas donas industriales y unas galletas de chocolate? Lo que ella no sabía era que ese pequeño pastel no sería el enemigo de su historia. Sería la puerta a una de las lecciones más inesperadas de su vida. Para entender por qué reaccionó así, hay que volver a su infancia. La pastelería de su abuelo, en el centro de aquel antiguo pueblo alemán, era un lugar donde el tiempo parecía moverse de otra manera. Mientras afuera los turistas caminaban con cámaras y los vecinos se saludaban en voz baja, adentro todo estaba gobernado por el fuego, la paciencia y el olor profundo de los ingredientes nobles. Desde pequeña, Clara observaba la espalda de su abuelo mientras trabajaba. Era un hombre serio, de pocas palabras, con manos grandes llenas de marcas de quemaduras. Esas manos, que podían parecer duras, trataban la masa con una delicadeza casi inexplicable. Cuando preparaba Baumkuchen, su abuelo no hablaba mucho. Tomaba la masa, la extendía en capas finísimas sobre un rodillo que giraba lentamente frente al calor, esperaba el punto exacto, añadía otra capa, volvía a esperar, y así una y otra vez. Para Clara, aquello no era cocinar. Era construir una memoria. Cada capa era tiempo. Cada color dorado era paciencia. Cada imperfección mínima era corregida con la mirada de alguien que no toleraba la mediocridad. Esto es espíritu de artesano, decía su abuelo. Y esa frase se le quedó grabada en el pecho. En una esquina de la pastelería había un viejo recetario familiar, pesado, con páginas manchadas por los años. Ahí se detallaban los ingredientes permitidos, las proporciones exactas, las técnicas de mezcla, los tiempos de horneado y hasta los errores que un pastelero jamás debía cometer. En la mente de Clara, ese libro era casi una constitución familiar. No era solo un manual. Era una frontera.
Decía que era auténtico y que no lo era. Su abuelo siempre insistía en que un Baumkuchen verdadero no debía hacerse con cualquier grasa, ni inflarse con trucos baratos, ni simplificarse para producir más. El huevo debía estar presente en una proporción generosa. La mantequilla debía ser real. El horneado debía hacerse por capas. El tiempo no se podía sustituir. El cansancio del pastelero tampoco. Si no respetas el proceso, no tienes derecho a usar el nombre, repetía. Clara absorbió esa idea como si fuera una verdad absoluta. Aunque no se convirtió en pastelera, eligió estudiar ciencias de los alimentos en una universidad alemana. En los laboratorios, entre fórmulas, análisis químicos, controles de textura y normas sanitarias, aprendió a medirlo todo. Pero en secreto siempre pensó que ninguna máquina, ningún gráfico y ningún avance tecnológico podía reproducir la calidez de la pastelería de su abuelo. Para ella, la tradición era algo que debía protegerse de la industria, del mercado y de las culturas que, según ella, no entendían el peso de ciertos nombres. Por eso, cuando su madre le dio un pequeño paquete antes de viajar, Clara lo recibió con una emoción silenciosa. «Este verano vas a México, ¿verdad?», le dijo su madre. «Llévale esto a tu papá. Para que no olvide el sabor de casa». Dentro había un pedazo de Baumkuchen preparado por su abuelo. Al abrir apenas el empaque al vacío, Clara sintió que los recuerdos le golpeaban el corazón. El olor del pastel recién hecho. El humo ligero de la cocina. La voz grave de su abuelo. La textura tibia de una infancia que ya no volvería. Guardó el paquete en su maleta como si transportara una reliquia. Ella pensaba que llevaba a Alemania a México. No imaginaba que México le devolvería una pregunta mucho más profunda. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Clara sintió primero alivio. Había llegado. Pero enseguida apareció una tensión extraña. El aeropuerto era enorme, ruidoso, lleno de anuncios, filas, familias abrazándose, maletas rodando, conductores esperando con carteles, vendedores hablando rápido, viajeros cansados y una energía que no se parecía en nada al orden frío que ella conocía. No era caos, aunque al principio le pareció caos. Era otra forma de ritmo. En la sala de llegadas vio a su padre. Se llamaba Marcus Schneider, pero después de años viviendo en México sus compañeros le decían Marcos. Tenía la piel más tostada, una sonrisa más relajada y una manera de mirar que a Clara le pareció distinta. Como si México le hubiera quitado una capa de rigidez. «Por fin llegaste», dijo él en alemán, abrazándola. Clara quiso responder con naturalidad, pero la distancia de los años pesaba. No era una relación rota, pero sí una relación interrumpida. Su padre había aceptado un trabajo en México cuando ella era adolescente. Al principio prometió volver pronto. Luego los meses se volvieron años. Las videollamadas se hicieron más cortas. La vida siguió para ambos en países distintos. Y ahora estaban ahí, frente a frente, intentando reconocerse. Durante el trayecto desde el aeropuerto hasta el departamento de su padre, Clara miró por la ventana con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La Ciudad de México se extendía ante ella como una criatura inmensa. Vio avenidas saturadas, puestos callejeros, edificios modernos junto a construcciones viejas, murales, cables, árboles, puestos de tacos, gente caminando con prisa, vendedores cargando mercancía, motociclistas esquivando autos, camiones llenos de pasajeros. Anuncios luminosos y montañas apenas visibles detrás de una capa de neblina. Todo parecía excesivo. Todo parecía vivo. Ella no sabía cómo clasificarlo. En Alemania, el orden era visible, estructurado, casi silencioso. En México, el orden parecía esconderse bajo una superficie ruidosa. La gente se movía como si conociera reglas invisibles. Los automovilistas tocaban el claxon, pero seguían avanzando. Los peatones cruzaban con decisión. Los comerciantes sonreían a desconocidos. Los vecinos saludaban al señor de la tienda como si fuera parte de la familia. Clara no lo admitió, pero algo en ese ambiente le llamó la atención. Al llegar al departamento, se quitó los zapatos por costumbre y sintió el piso fresco bajo los pies.
Su padre rió. Acá el calor y el polvo cambian muchas cosas, dijo. Al principio yo también quería vivir como en Alemania, pero después entiendes que cada lugar te enseña otra manera de estar cómodo. Desde la ventana del departamento se veían luces extendidas hasta el horizonte. La ciudad no dormía. No del todo. A lo lejos se escuchaban autos, perros, voces, una sirena y música proveniente de algún departamento cercano. Para Clara, aquella mezcla era extraña, pero no desagradable. Esa noche sacó el Baumkuchen de su abuelo y lo puso sobre la mesa. Su padre lo miró con una nostalgia evidente. Tu mamá se acordó, dijo. Comieron un poco en silencio. Clara observaba a su padre mientras él masticaba lentamente. Por un instante, el hombre que se había mexicanizado, que decía ahorita con acento raro y que ya sabía pedir tacos al pastor sin miedo al picante, volvió a ser el Marcus de Baviera. Clara sintió que había cumplido su misión. Pero al día siguiente, México comenzó a hacer su trabajo. Marcos le propuso caminar por la colonia. No fueron a lugares turísticos. No fueron a la Basílica, ni al Zócalo, ni a Teotihuacán. Caminaron por calles normales, con puestos de fruta, papelerías, fondas, panaderías, farmacias, perros dormidos en la sombra y señoras hablando desde la puerta de sus casas. Desayunaron en una fonda pequeña cerca de una estación del metro. Clara pidió algo que no sabía pronunciar bien, chilaquiles verdes con pollo. Cuando el plato llegó, se quedó mirando la salsa brillante, la crema, el queso, la cebolla y los totopos cubiertos de una intensidad que para ella parecía demasiado. Probó con cuidado. Y se sorprendió. Era fuerte, sí. Ácido, picante, cremoso, crujiente, suave. Pero también era equilibrado. Había algo directo y honesto en ese sabor. No intentaba parecer elegante. No pedía permiso. Existía con seguridad. Luego probó café de olla, con canela y piloncillo, y esa dulzura especiada le recordó de manera extraña a los inviernos de su infancia. México no siempre se entiende con los ojos, le dijo su padre. A veces se entiende con la boca. Clara no respondió, pero guardó la frase. De regreso al departamento, su padre se detuvo frente a un Oxxo. Voy por agua y unas cosas, dijo. Clara entró sin mucho interés. Al principio pensó que sería una tienda común. Pero en cuanto observó mejor, algo la sorprendió. Había una organización peculiar dentro de aquel espacio reducido. Refrigeradores, café, comida rápida, pan dulce, botanas, medicamentos básicos, cargadores, tarjetas, bebidas, revistas, hielo, cigarros y hasta comida lista para calentar. Todo convivía en unos cuantos metros cuadrados. No era la elegancia alemana. No era una tienda gourmet. Pero era eficiente. Muy eficiente. Era como una pequeña cápsula de vida urbana mexicana, práctica, rápida, intensa, cotidiana. Y entonces lo vio. En un estante de panecillos empaquetados, entre conchas industriales, roles de canela, pastelitos y galletas, había un producto que la hizo detenerse. Un pastel de capas. En el empaque se anunciaba como un pastel tipo Baumkuchen con sabor vainilla y cajeta. Clara sintió que el aire se le iba. Leyó de nuevo. Miró el precio. Miró el plástico transparente. Miró la forma imperfecta, las capas visibles, el color irregular. No había solemnidad. No había historia. No había fuego lento ni manos quemadas. Solo un producto de tienda, envuelto en plástico, disponible para cualquiera que tuviera unas monedas. Su rostro se endureció. ¿Qué es esto?, murmuró. Su padre volteó. Ah, esos pastelitos. Hay de varios sabores. Algunos no están nada mal. La tranquilidad con la que lo dijo la enfureció todavía más. No están nada mal, repitió ella. Papá, esto usa un nombre que no le pertenece. Esto no es tradición. Esto es una copia barata. Algunas personas en la tienda miraron de reojo. Una cajera siguió cobrando, fingiendo no escuchar.
Marcos levantó las cejas, sorprendido por la intensidad de su hija. Clara, tranquila. Es solo un pastelito. No es solo un pastelito, respondió ella en voz baja, pero con una fuerza que venía desde muy adentro. Ese nombre significa algo. Mi abuelo pasó su vida entera defendiendo lo que ese pastel representa. No se puede tomar una tradición así, meterle cajeta, envolverla en plástico y venderla como cualquier cosa. Para Clara, aquello era una ofensa. No porque el pastel fuera barato, sino porque parecía tratarlo sagrado como cotidiano. Su abuelo había dedicado años a perfeccionar capas, temperatura y textura. Su familia había defendido una técnica con orgullo. Y ahora, en México, ese símbolo aparecía convertido en un producto más, entre snacks de paso. Tomó el pastelito y lo puso en la canasta. No porque quisiera disfrutarlo, sino porque necesitaba juzgarlo. Necesitaba demostrar que aquello no merecía el nombre que usaba. Necesitaba proteger, aunque fuera en silencio, la dignidad de su abuelo. Marcos sonrió con cautela. Primero pruébalo, dijo. Luego lo condenas. Pero esa frase la irritó todavía más. De regreso en el departamento, Clara dejó el pastel sobre la mesa como si fuera una prueba en un tribunal. Durante casi una hora no lo abrió. Caminaba de un lado a otro, bebía agua, miraba por la ventana, volvía a mirar el empaque. Las letras parecían provocarla. Pastel tipo Baumkuchen. Sabor cajeta. Qué absurdo, pensaba. Cajeta, ¿cómo se les ocurre? Para ella, la cajeta pertenecía a otro mundo. Era mexicana, dulce, intensa, hecha con leche de cabra, asociada a ferias, dulces tradicionales, obleas y postres populares. No tenía nada que ver con la sobriedad del Baumkuchen alemán. Mezclar ambas cosas le parecía una falta de respeto. Una ocurrencia comercial. Pero había algo que no la dejaba tirar el producto a la basura. Tal vez orgullo. Tal vez curiosidad. Tal vez una voz interna que le decía que no podía condenar algo sin probarlo. Finalmente abrió el empaque. El sonido del plástico rasgándose pareció demasiado fuerte en la habitación. Un aroma dulce salió de inmediato. Clara frunció el ceño. No olía como el taller de su abuelo, claro que no. No tenía el perfume profundo de la mantequilla tostada ni el humo delicado del horneado por capas. Pero tampoco olía a químico desagradable, como ella esperaba. Había una dulzura cálida, láctea, casi nostálgica. Tomó un pedazo pequeño con los dedos y lo llevó a la boca. En ese instante, algo se rompió dentro de ella. No era el Baumkuchen de su abuelo. No lo era. La textura era más ligera. Las capas eran menos firmes. La cajeta lo hacía más dulce, más directo, más mexicano. Pero estaba rico. Y eso le dolió. Le dolió porque su lengua había traicionado a sus principios. Le dolió porque una parte de ella quería odiarlo y no podía. Le dolió porque en lugar de sentir desprecio, sintió una especie de ternura incómoda. Era un pastel sencillo, sí. Industrial, sí. Lejano del canon alemán, sin duda. Pero tenía una honestidad popular que ella no esperaba. Esto no es lo que conozco, pensó. Pero está bueno. La imagen de su abuelo apareció en su memoria. Lo recordó sentado frente al horno, mirando cada capa con seriedad. Recordó cuando, de niña, le preguntó por qué el pastel tenía forma de anillos. Porque el círculo no tiene principio ni fin, le dijo él. La tradición debe continuar. Durante años, Clara entendió esa frase como una orden, no cambiar, no ceder, no mezclar. Pero ahora, con un pastel mexicano de cajeta en la mano, la frase adquiría un peso distinto. Si el círculo no tenía fin, ¿no significaba también que podía seguir creciendo? Si cada capa representaba tiempo, ¿por qué una nueva cultura no podía añadir su propia capa? No quería aceptar esa idea. Le parecía peligrosa. Como si abrir esa puerta implicara traicionar a su familia. Al día siguiente, Clara tomó una libreta y escribió una pregunta en el centro de la página.
¿La tradición se protege o se comparte? Miró la frase durante varios minutos. Luego escribió otra. ¿Estoy defendiendo a mi abuelo o estoy defendiendo mi orgullo? Esa segunda pregunta la incomodó. Porque quizá su enojo no venía solo del amor a la tradición. Quizá también venía de una idea de superioridad. Una idea silenciosa, casi invisible, que le decía que Alemania sabía hacer las cosas bien y que México solo reinterpretaba, mezclaba, improvisaba. Esa idea no era fácil de reconocer. Nadie quiere admitir que lleva prejuicios en la maleta. Pero a veces el prejuicio no grita. A veces se disfraza de respeto por la tradición. Y ahí es donde esta historia se vuelve incómoda. Porque muchos extranjeros llegan a México con la misma actitud de Clara. Llegan creyendo que México es colorido, amable y sabroso, pero no necesariamente profundo. Aplauden el folclor, toman fotos de los tacos, compran artesanías y dicen que la gente es cálida. Pero cuando México toma algo extranjero y lo vuelve suyo, entonces se escandalizan. Como si México solo tuviera permiso de ser pintoresco, pero no de transformar el mundo. Y esa es una mirada injusta. México no copia de manera vacía. México absorbe, mezcla, tropicaliza, adapta, resignifica. Lo hizo con el pan dulce, con la música, con la arquitectura, con la comida, con las fiestas, con las palabras y hasta con las formas de vivir. México no recibe una tradición para encerrarla en una caja de cristal. La mete a la cocina, la pone junto al piloncillo, la prueba con canela, la mezcla con cacao, la ofrece en la mesa y pregunta, ¿y si también puede saber así? Eso fue lo que Clara no entendió al principio. Su padre, viendo que ella seguía inquieta, decidió llevarla a una pastelería en la colonia Roma, una de esas tiendas donde lo europeo y lo mexicano conviven sin pedir disculpas. El local tenía vitrinas iluminadas, paredes sobrias, olor a café recién hecho y pasteles colocados como piezas de joyería. Pero no era un lugar rígido. En el mostrador había croissants junto a roles de guayaba, tartas de chocolate con chile ancho, panqués de elote, macarons con jamaica, y en el centro, una línea de pasteles de capas inspirados en el Baumkuchen. Clara se quedó quieta. Ahí no había bolsas de plástico ni precios de tienda rápida. Había técnica. Había intención. Pero también había libertad. Algunos pasteles eran clásicos, dorados, con capas perfectas. Otros tenían sabores mexicanos, vainilla de Papantla, cajeta de Celaya, chocolate de Oaxaca, café de Chiapas, guayaba, rompope, nuez, incluso un tono morado de maíz criollo que la dejó sin palabras. Este lugar lo abrió un pastelero mexicano que estudió en Europa, explicó su padre. Pero volvió porque decía que en México los sabores no obedecen fronteras. Clara no contestó. Se acercó a la vitrina como si estuviera frente a una provocación elegante. En su mente escuchó la voz de su abuelo, no agregues cosas innecesarias. La tradición debe ser pura. Pidió el sabor clásico. Su padre pidió uno de cajeta con nuez. Cuando los platos llegaron a la mesa, Clara sintió que estaba ante un duelo silencioso. De un lado, el pasado que conocía. Ya otro, una versión que le parecía imposible, pero que ya no podía despreciar con facilidad. Cortó primero el clásico. La resistencia del cuchillo al atravesar las capas le recordó de inmediato la pastelería de su abuelo. El corte era limpio. Las líneas eran precisas. El color dorado, uniforme. Probó un bocado y cerró los ojos. Era bueno. Muy bueno. No era idéntico al de su abuelo. Era más suave, menos ahumado, quizá más delicado. Pero tenía respeto. Tenía técnica. Tenía paciencia. No era una copia. Era una conversación. Después miró el pastel de cajeta con nuez. Le costó tomarlo. Una parte de ella seguía resistiéndose. Pero lo probó. La cajeta apareció primero, intensa pero no vulgar. Luego la mantequilla. Luego la nuez tostada. Luego la estructura de capas, sosteniendo todo con una elegancia que ella no esperaba. No era un atentado contra la tradición. Era otra cosa.
Era como si México hubiera tomado una forma alemana y la hubiera llenado con memoria mexicana. Clara bajó el tenedor lentamente. Esto no destruye nada, dijo casi en un susurro. Su padre la miró. No. Solo cuenta otra historia. Y esa frase le atravesó el pecho. Porque de pronto entendió algo que nunca le habían enseñado en la universidad ni en la pastelería de su abuelo. La tradición no vive solamente en la receta. Vive en la intención. Vive en el respeto. Vive en el deseo de hacer feliz a alguien. Vive en el cuidado con que una persona transforma lo heredado para que siga respirando en otro lugar. En Alemania, la tradición de su familia había sobrevivido porque se protegió con disciplina. En México, esa misma idea podía sobrevivir porque alguien se atrevía a hacerla dialogar con cajeta, nuez, vainilla, café y maíz. No era una falta de respeto. Era una prueba de vitalidad. En una pared de la pastelería había una fotografía antigua. Mostraba a un hombre mexicano con mandil blanco junto a un maestro pastelero europeo. Debajo, una placa contaba brevemente la historia del fundador, un joven de Puebla que había viajado a Alemania en los años 70, aprendió técnicas de repostería europea, regresó a México y dedicó su vida a crear una pastelería que no copiara a Europa, sino que conversara con ella desde México. La dueña del local, una mujer mayor de voz tranquila, se acercó al ver el interés de Clara. Mi padre decía que aprender una técnica extranjera no significa dejar de ser mexicano, comentó. Al contrario. Uno aprende para poder decir algo propio con más herramientas. Clara sintió vergüenza. No una vergüenza humillante, sino una vergüenza reveladora. Había juzgado demasiado rápido. Había confundido adaptación con falsificación. Había creído que la pureza era la única forma de respeto. La mujer continuó. Cuando mi papá volvió de Europa, algunos le decían que aquí nadie entendería esos pasteles. Otros le decían que si les ponía sabores mexicanos estaba arruinando la técnica. Pero él decía, si una tradición no puede tocar otra tierra sin romperse, entonces quizá no era tan fuerte como pensábamos. Clara sintió que esa frase era exactamente la respuesta que necesitaba. Pensó en su abuelo. Pensó en sus manos quemadas. Pensó en el viejo recetario. Pensó en el pastel de Oxo que tanto la había enfurecido. Pensó en la versión elegante de aquella pastelería. Pensó en México, ese país que parecía desordenado al principio, pero que poco a poco revelaba una lógica profunda, la lógica de mezclar sin pedir perdón. Si su abuelo estuviera ahí, ¿qué diría? ¿Se enojaría? Tal vez al principio sí. Probablemente frunciría el ceño. Tal vez diría que eso no era un Baumkuchen verdadero. Pero Clara también lo imaginó probando el pastel en silencio, analizando la textura, reconociendo la técnica, descubriendo la intención. Y quizá, solo quizá, después de mucho callar, diría algo como: la lengua también sabe cuando hay honestidad. Esa posibilidad la conmovió. Durante los días siguientes, Clara empezó a mirar México de otra manera. Ya no como un país que tomaba cosas ajenas, sino como un país que las convertía en experiencias propias. Probó pan de muerto relleno de nata, conchas de vainilla y chocolate, churros con cajeta, helado de mamey, flan napolitano, ate con queso, camotes poblanos, café de olla, mole poblano y tamales dulces. Cada sabor parecía tener una historia de mezcla, choque, adaptación y resistencia. Y entonces entendió algo que muchos extranjeros tardan años en comprender. México no es una cultura débil que copia lo de afuera para sentirse moderna. México es una cultura tan fuerte que puede recibir influencias externas y seguir sonando a México. Puede tomar trigo europeo y convertirlo en concha. Puede tomar técnicas francesas y convertirlas en panadería mexicana. Puede tomar chocolate, vainilla, maíz, chile, leche, azúcar y fuego, y crear algo que no necesita permiso de nadie para existir. Ahí estaba la verdadera lección. El último día antes de volver a Alemania, Clara fue sola a una tienda de recuerdos en el aeropuerto. Había tequila, dulces de tamarindo, chocolate mexicano, café, artesanías, camisetas, salsas y cajas de pan dulce empaquetado.
Caminó entre los pasillos con una calma nueva. Ya no miraba con superioridad. Miraba con atención. Entonces vio otra vez un pastel de capas con sabor cajeta, parecido al que había encontrado en el Oxxo, pero en una presentación más cuidada. Lo tomó. Lo miró durante unos segundos. Recordó su enojo inicial y sintió una sonrisa pequeña, casi avergonzada. Lo compró. Cuando regresó al departamento de su padre, lo puso sobre la mesa junto al último pedazo del Baumkuchen de su abuelo que aún conservaban. 2 pasteles. 2 mundos. 2 formas de entender la memoria. ¿Te lo vas a llevar?, preguntó Marcos. Clara asintió. Quiero que el abuelo lo pruebe. Su padre la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Ella respiró hondo. No sé si le va a gustar. Tal vez se enoje. Tal vez diga que es una locura mexicana. Pero quiero preguntarle algo. ¿Qué cosa? Clara miró los 2 pasteles. Si una tradición solo puede sobrevivir sin cambiar nunca, ¿está viva o está encerrada? Marcos no respondió. No hacía falta. Esa noche, padre e hija cenaron juntos por última vez antes del vuelo. Comieron tacos al pastor en una esquina iluminada por un trompo brillante de carne, piña y fuego. Clara observó al taquero mover el cuchillo con una precisión casi artística. Cada corte caía sobre la tortilla con una velocidad perfecta. Salsa, cebolla, cilantro, limón. Nada parecía solemne, pero todo tenía técnica. Nadie hablaba de tradición con palabras grandes, pero ahí estaba, viva, caliente, servida en un plato de plástico. Clara pensó en su abuelo otra vez. Y por primera vez no sintió que México estuviera lejos de él. Al contrario. En ese taquero, en esa paciencia rápida, en esa seguridad del oficio, había algo que su abuelo habría reconocido. El espíritu de artesano no pertenecía a un solo país. Al día siguiente, en el aeropuerto, Clara abrazó a su padre con más fuerza que al llegar. No resolvieron todos los años de distancia. No se dijeron todo lo pendiente. Pero algo se había reparado. Tal vez porque México les había dado un espacio donde el pasado y el presente podían sentarse en la misma mesa sin destruirse. Antes de pasar seguridad, Clara sacó de su mochila el pastel mexicano de cajeta y lo miró una vez más. Ya no lo veía como una amenaza. Lo veía como una nueva capa. Una capa incómoda, sí. Una capa inesperada. Pero también una capa necesaria. Porque eso era lo que México le había enseñado, que la tradición no siempre se pierde cuando cambia. A veces se pierde cuando se encierra tanto que nadie puede tocarla. A veces el respeto no consiste en congelar el pasado, sino en permitirle viajar, mezclarse, equivocarse, aprender y renacer en otra tierra. Y ese fue el golpe que Clara no esperaba. Llegó a México creyendo que traía una herencia superior en la maleta. Creyó que encontraría imitaciones, versiones menores, copias sin alma. Pero terminó descubriendo que México no estaba burlándose de su tradición. México la estaba obligando a preguntarse si de verdad entendía lo que significaba heredar algo. Porque heredar no es repetir sin pensar. Heredar es recibir una llama y decidir cómo mantenerla viva. A veces esa llama arde en un horno alemán, capa por capa, bajo la mirada severa de un abuelo. Y a veces arde en una pastelería mexicana donde alguien se atreve a unir cajeta, nuez, vainilla y memoria. A veces incluso aparece en una tienda de conveniencia, en una bolsa sencilla, esperando que una extranjera orgullosa se atreva a probar antes de juzgar. Clara regresó a Alemania con el mismo apellido, la misma historia y el mismo amor por su abuelo. Pero algo dentro de ella ya no era igual. En su corazón se había formado un nuevo anillo, una nueva capa, una nueva marca de tiempo. Una marca llamada México. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia incomoda tanto. Porque no habla solo de un pastel. Habla de todos aquellos que llegan a México creyendo que ya saben lo que vale y lo que no vale. Habla de los que confunden precio bajo con falta de dignidad. Habla de los que miran un producto mexicano y piensan copia, sin detenerse a preguntar qué historia, qué necesidad,
qué creatividad y qué afecto hay detrás. México no necesita que el mundo le dé permiso para reinterpretar. México no necesita agachar la cabeza frente a Europa, ni pedir disculpas por poner cajeta donde otros pondrían mantequilla pura. México tiene una forma brutalmente honesta de hacer cultura. Toma lo que llega, lo prueba, lo discute, lo mezcla, lo vuelve popular y lo convierte en suyo. Eso puede molestar a los puristas. Puede escandalizar a quienes creen que la tradición es una vitrina cerrada. Pero para millones de mexicanos, la tradición no es un objeto muerto. Es una mesa llena. Es una receta que cambia de casa en casa. Es una abuela que no mide nada y aún así cocina perfecto. Es un panadero que aprende técnicas extranjeras y las aterriza con sabor local. Es un país entero diciendo, lo respetamos, pero también tenemos derecho a hacerlo hablar con nuestra voz. Clara necesitó cruzar el océano para entenderlo. Y cuando por fin subió al avión, no llevaba solamente recuerdos de su padre ni fotos de la Ciudad de México. Llevaba una pregunta que ya no la dejaría en paz. Una pregunta que tal vez también deberíamos hacernos nosotros. ¿Estamos defendiendo la tradición o solo defendiendo nuestro miedo a que el mundo cambie? Porque México, con toda su intensidad, con todo su ruido, con toda su mezcla, le respondió a Clara sin discursos elegantes. Le respondió con un pastel de cajeta. Le respondió con una mordida. Le respondió con una verdad incómoda. Lo auténtico no siempre nace de quedarse igual. A veces nace de atreverse a transformarse sin perder el alma.